Bienvenidos a Podría Ser Podcast, temporada 3, Historias de Valentía. Hoy tenemos como invitada a una amiga personal y de mi familia. Juanita Cortés es mamá de Emiliano, un niño que llegó a este mundo con una condición genética que muchos decidieron etiquetar. Sin embargo, ella eligió ver más allá de este diagnóstico. Juanita es autora del libro La magia del síndrome de Down y voluntaria en el CRIP Puebla. Pero más allá de todo eso, es una mamá que eligió criar desde las posibilidades y no desde los límites. En este episodio, Felipe y yo platicamos con ella acerca de confrontar un diagnóstico no esperado y salir de una depresión profunda. Criar hijos con valores, sin límites mentales ni etiquetas. Y de cómo encontrar tu propósito cuando crees que todo se está desmoronando. Encuentra la historia de Emi en Instagram en emi-garcía-cortés. Bueno, bienvenidos a Podría Ser Podcast. Juanita, muchas gracias por estar aquí. Es un honor poder platicar hoy contigo de tu historia de valentía. Muchas gracias, Wendy, por invitarnos. Y hoy tenemos además como co-host a Felipe, mi esposo y CEO de 10X México. Felipe, también gracias porque la verdad sé que traes una agenda muy apretada y gracias también por permitirte este espacio. Vine porque Juanita me invitó. Okay. Si no, no hubiera... Si yo te invito, no vienes. ¿Quién sabe? Lo hubiera pensado un poco más. De hecho, Alma me dijo, no sé si llegue Felipe, no lo sé, Rick. Y le digo, sí, yo tampoco lo sé, pero... No, yo sí sabía que iba a llegar. Claro. Entonces siéntete más especial aún de lo que ya eres, honrada, porque Felipe, gracias, no llega. No te tienes que sentir honrada, nomás gracias por invitarme a tu episodio, Juanita. Pero quiero empezar con un poquito de cómo fue cuando te enteraste, sin que nos metamos tantísimo en eso, pero un poquito cómo te enteraste de que Emiliano tiene una condición que es el síndrome de Down. Sí, hay que dar un poquito de contexto antes de meternos en otros temas. Pues yo me enteré que Emi tenía síndrome de Down cuando nació. O sea, el embarazo, los marcadores fueron siempre normales, o sea, les miden el pliegue nucal, el tabique, el corazón, o sea, hay como unas semanas específicas donde se hacen ciertas mediciones en los bebés y pues Emi salía todo normal. Entonces, pues como que nunca hubo una alarma o ya sabes, un red flag de que, a ver en la semana tal que podemos ver, sino que pues fue literal hasta el momento que nació. A mí me sedaron cuando iban a hacer Emi porque por alguna extraña razón yo sentía de un lado y no sentía del otro. O sea, como que, y como fue cesárea, entonces como que un lado me molestaba de más, entonces yo no sé, yo creo que me movía o sea, cuando ya te estaban operando. Sí, cesárea. Ajá, entonces, o sea, te sentías. Sí. A mí me pasó lo mismo. Sí. O sea, sentía no dolor desgarrador así que estuviera así. Sentías que te estaban moviendo, pero claro. Sí sentía algo muy fuerte te de un jalaban. lado y del otro no. Entonces, pues ya decidieron ya sedarme. A mí igual. Entonces, pues digamos que la sorpresa real fue para Memo, para mi esposo, porque él sí estaba ahí como turista japonés en el quirófano con mi cámara y la cámara de él y, o sea, ya sabes. ¿Tu cámara profesional? Sí, mi cámara profesional y el celular de él y casi el mío acá y ya sabes, o sea, era el que estaba ahí. Entonces, pues al final el que pues se llevó la primera sorpresa, digamos, fue él. Y aparte, pues no se enteró de una manera muy humana por parte del doctor que lo recibió. ¿Cómo se enteró? Pues ves que lo sacan y los pesan y todo eso y pues el doctor como que él tiene un pliegue acá en su mano izquierda que se llama un pliegue simiano. O sea, esta rayita de acá es recta. El güero. Entonces, entonces tú le abres la mano, o sea, ellos revisan una cantidad de cosas que uno no sabe, entre esas, eso. Y lo vio y ahí como que, no sé, pues yo no estaba presente, digamos, conscientemente. Pero pues le dijo, a ver, yo tengo 43 años viendo niños y este niño tiene síndrome de Down. Así, o sea, como muy, sí, exacto. O señor, a ver, vamos a hacer unos estudios, o espérate, abrázalo 10 minutos y luego en otro, no sé, o sea, como que
siento que pues hay formas, ¿no? Y más cuando pues se trata de algo así. Se perdió como un poquito, bueno, más bien mucho como la humanidad en ese aspecto. Y Memo le pide a los doctores que no me digan nada porque él antes de que yo supiera, él quería pues como darme más información, ¿no? O sea, como, pues literal, no como le pasó a él, sino mira, tiene posiblemente esto porque había que hacer un cariotipo y unas cosas, pero ya le revisaron el corazón y está perfecto y ya no sé qué, y ya sí sé más, y ya, o sea, como bajarme un poquito el nivel de estrés, ¿no? Memo pues lo asumió de una manera muy diferente a la mía, con mucha más fortaleza y entereza y, o sea, él me cuenta que él lloró media hora y creo que fue, le dio un puño a una pared o algo y dijo ya, de aquí para adelante lo que se venga. Y luego, em, pues no le hicieron caso los doctores a Memo y acto seguido, 3 horitos después, llega al día siguiente muy temprano el doctor y me dice, Juanita, es que tengo que hablar contigo, tu niño tiene síndrome de Down. Y Memo no estaba. Y yo, ¿cómo? Entonces, obviamente, o sea, recibes esa noticia posparto. Eso te iba a decir. O O sea, sea, con el vaivén de de por hormonas. sí la Pues eso es hormona una está negligencia emocional, además de médica, es una cañón. negligencia emocional. No, Felipe, y lo que se viene. Y bueno, entonces yo como así, no, o sea, obviamente lo primero es negación, no, pues obvio no, luego como que siempre sí, luego como que empiezas así como a, como una O sea, tú primero dices, no, ¿de qué me hablan? no, Está sí, o perfecto. sea, claro, pues cuando recibes una noticia así como que dices, no, pues no. ¿Cómo, O se murió alguien. cómo lo No, no sentiste? creo. Igual está en el hospital, ¿sabes? O sea, como Ujú. que, O sea, ¿cómo lo viví? ¿Cómo lo sentiste? No, no qué pensaste, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿qué sentiste en la panza, en el cuerpo? O sea, pues es ¿qué que, sentiste? pues es que lo sientes como, pues como cuando recibes una noticia así, o sea, como el tema de ansiedad del que se te aprieta el estómago, el nudo en la garganta, te sudan las manos, o sea, físicamente es una sensación, pues, de miedo. 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 Literal es la emoción. Ok. Em, Se van los doctores, eh, llega una genetista que me mandó el hospital, revisa a Emiliano y me dice, Emiliano tiene un soplo en el corazón. Yo sola, o sea, yo acababa de recibir la noticia y, o sea, minutos después, y yo como que tiene un soplo en el corazón. O sea, y para esto Memo no sabía ni siquiera que yo ya sabía. Él estaba trayendo doctores, viendo cómo se movía para hacerle más exámenes a Emiliano, más análisis, más todo, y yo estaba con mis hormonas alborotadas en mi cuarto viendo médicos que no entendía qué me estaban diciendo. Luego me mandaron unas monjas a rezar y cuando llegaron las monjas, o sea, ahí sí fue que dije yo, o sea, ¿qué? O No sea, piensas lo peor. O sea, claro. si a rezar a mi cuarto con mi hijo Vienen a recién nacido, rezar. pienso que se va a morir mañana. Exacto. O sea, es como, siento que un gesto que quisieron hacer bueno, pero, o sea, Pero todo mal. sí, todo mal. Y ya después llega Memo y obviamente llega y yo, o sea, ¿qué onda? O sea, ya me pasó esto y vino el doctor y no sé qué, obviamente Memo se enfureció. Y pues ya Y después no quieres ver a Memo enojado. Mide 2 metros, o sea, está gigante. Exacto. Y bueno, pues yo seguí para abajo y él sigue para arriba. O sea, al final eso fue lo que, o sea, digamos que en resumen, digamos, ese fue el momento de yo enterarme. No fue mi peor momento, o sea, mi peor momento fue después. Todavía vino después. Exacto, o sea, porque ahí como que pues igual y no entiendes bien o sea, sigues en el hospital, como Sí, que como que no te cae no el es, 20 no es tu realidad al final. Tu realidad con tu primer hijo es cuando llegas a tu casa Sí. con tu esposo y tu bebé, Sí. así, ¿no? Y como que yo era que pedo, ¿no? Ya estamos los tres. Entonces ahí fue cuando realmente para mí fue como muy difícil de llevar y vuelven y juegan las hormonas y la noticia y no entendía yo nada. Cometí muchísimos errores en ese momento y creo que el principal error que cometí fue buscar en internet.
Googlear, ¿no? O sea, Googlear. siempre Google es Terrible, la herramienta más útil, terrible. claro. Encontraba una cantidad de cosas que no quería leer, que no son reales, que hoy después de 12 años digo, de hecho el 21 de marzo, hace 1 o 2 años, escribí un post muy bonito en el Instagram de Emi, de la diferencia entre lo que yo encontraba en internet, en imágenes, por ejemplo, y una foto de Emiliano. O sea, Sí. que decía que la hernia no sé qué, que el fémur no sé cómo, y que la oreja, y que la lengua, y que el ojo, y sí, al final son características del síndrome de Down, pero son planteadas desde una manera, o sea, vienen como con adjetivos y el retraso mental, y ¿sabes? O sea, como cosas que se te van así como metiendo en la cabeza. Entonces, pues como yo no había convivido nunca con eso, Sí, de hecho, bueno, entonces, así que al rato platicamos más de eso, pero de hecho se cataloga como una condición. enfermedad, para empezar como una enfermedad que no lo es Exacto. una condición, y luego como una de las principales causas de, no retraso mental, sino como que como retraso intelectual que hay, ¿no? O Sí. sea, así está Como del catalogada. desarrollo, sí. Exacto. Y ya luego nos vas a platicar por qué no es así, ¿no? Sí, o sea, sí es así, o sea, al final sí son niños pues que tienen dificultades, pero Wendy, todos los niños tienen dificultades. Exacto. Y esa es la manera en la que yo aprendí a ver el síndrome de Down. O sea, al final, Esa o fue sea, tu tú, fuente. O justo sea, ahorita estábamos hablando de tu hijo, Ujú. o sea, cómo tienes un hijo que es extremadamente musical, inteligente, es su talento, es lo que le gusta hacer, es un niño, o sea, un alma vieja, como decíamos, y no sabemos las otras dos balitas. A lo mejor el que sigue va a ser un gran Sí. futbolista y el que, ¿sabes? O sea, Pero, como por que- ejemplo, Santino es cero deportivo. exacto. Cero. O sea, Entonces, y le pone, y si juega fútbol, ese día la pelota le da en la cara. Y si juega, no sé, béisbol, ese día le pegan en la nariz con un bate. Y sí, o sea, no y tiene eso, habilidad deportiva. O sea, claro, le y eso gustan en algunas cosas, y eso en este contexto es muy importante porque todos los niños con condición, o bueno, con síndrome de Down o sin síndrome de Down, o sea, con condiciones, digamos, las condiciones normales, pues sin una trisomía o algo así, pues de por sí también tienen dificultades en Claro. cosas. Ujú. Entonces, no es como que yo quiera tapar el sol con un dedo y decir, no, mi hijo lo sabe hacer todo. Claro, no, tiene 1000 cosas que le cuesta trabajo hacer. O sea, ahorita, por ejemplo, a pesar de que habla muy bien, eh, o sea, es como lo que más seguimos nosotros ahorita metiéndole la ficha. O sea, Emiliano ha ido a neurólogos desde que tiene 1 año. O sea, fue Ujú. durante 9 años con un neurólogo que, o sea, fue la verdad una locura ese doctor lo que hizo con Emi, porque desde chiquitos les empiezan a hacer como conexiones neuronales que no tienen con luces, con ejercicios, y esas eran terapias diarias. Oye, cuenta, Entonces, perdón, antes de eso, o sea, llegaste a ese neurólogo, pero antes de eso llegaste a varios doctores que te decían, o sea, sí, no. sí lo va a lograr, pero tiene No, que hombre. pasar por todo esto y tienes que pagar todo esto. A O ver, sea, quiero para que hables me de eso. entiendas, o sea, nos recomendaron un doctor en Ciudad de México. eh, o sea, para mí de entrada salir era ya un issue bastante grande para mí. O sea, te digo que Memo fue el que gestionó, hizo, subió, bajó, llamó, pidió. O sea, yo era como el borrego detrás. O sea, yo iba porque pues era yo la mamá. O sea, pero que había que hacerle análisis médicos a Emiliano, yo, o sea, entraba Memo. O sea, yo siempre como en la esquinita y esperando atrás a ver en qué momento me volvía a brincar el león, ¿sabes? O sea, eso era lo que a mí me daba más miedo, como que me encajé en a ver qué otra mala noticia me dan, ¿sabes? Como siempre esperando lo malo, siempre esperando lo peor, y obviamente pues eso se desencadena en ansiedad, depresión. O sea, no puedes vivir con un cerebro que siempre está Sí, la mente pensando es lo peor poderosísima. Oye, que pueda pasar. eso era un tema, o sea, en el contexto de análisis y el seguimiento médico del niño. Que digo, al final como papás, cuando nace tu hijo, tiene un seguimiento médico también, que le hacen el tamiz, que le hacen el no sé qué, que le sacan sangre para ver, o sea, Sí. todos los papás vamos al doctor cuando ustedes iban por temas específicos, pero ¿cómo vivían familiarmente? O sea, todos los días en tu casa era
o sea, ¿cuál era la dinámica ¿Cuál era tu familiar? dinámica familiar? Pues la verdad es que era bastante deplorable la dinámica familiar, porque pues Memo se iba a trabajar. Yo me acuerdo que él me dejaba el desayuno antes de irse porque yo literal no me paraba de la cama. Emi todo el día estaba conmigo. Entonces, para mí eso era, híjole, eso era un dolor muy fuerte porque eran como momentos de querer estar presente y hacer lo que siempre había querido, pero literalmente no, o sea, mi alma no, o sea, no podía, ¿No salía? no salía. Entonces, yo me acuerdo que yo como que trataba de sonreírle y así yo decía, y bueno, obviamente empecé un proceso de terapia y una cantidad de cosas, porque pues al final no es algo que yo pude manejar de la misma manera en la que lo hizo Memo. O sea, él tiene una fortaleza mental muy grande y no tenía hormonas. Y yo, pues también tengo una fortaleza mental muy grande, pero pues asumí de Cada quien diferente tiene su manera proceso. la noticia, ¿no? Y pues ya después llegaba Memo y pues la verdad es que él le cortaba las uñas a Emi, le cambiaba el pañal, le daba leche. O sea, yo me sacaba la leche así como, pues porque hay que, ¿sabes? O sea, todo era como, pues hay que hacerlo. O sea, tú Hay estabas que cambiar. en piloto Yo, toda la noche. yo no estaba. Ujú. O sea, haz de cuenta que yo no estaba. ¿Cuánto tiempo duró eso? O sea, a partir de cuándo dijiste, bueno, ya, o sea, que empezaste a... Yo, pues no sé cuánto tiempo pasó, meses tal vez. Memo me decía mucho que sal y lleva a Emi, sal, pero a mí me daba pánico salir. Como estaba en ese modo de a ver en qué momento pasa otra vez algo, me daba, pero terror salir a la calle y que lo vieran raro, que lo vieran feo o que me preguntaran algo. De hecho, tuve un par de experiencias como cuando fui a investigar para clases de natación que dije, tiene síndrome de Down. Ah, pero entonces mira, la lista entonces aumenta porque necesitamos una carta del pediatra. Yo decía, pero, o sea, sí me dolía, obviamente, y eso es una parte, digamos, que habría que, vaya otra vez, no sé, después de 12 años cómo sea hoy en día. Pero en ese momento, o sea, sí había como un, digamos, retraso de la sociedad en ese aspecto. O sea, no tiene 3 brazos, no tiene un problema auditivo que a lo mejor con el agua, ¿sabes? O sea, Sí, no solamente tenía- un niño con síndrome de Down no tiene una cardiopatía, no, o sea, pues Sí, o no hay sea, por qué, o sea, porque o sea, es como si no, es que como tiene un poco de sobrepeso, entonces necesito una carta, o sea, es un niño con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz, ganas de nadar, le gusta el agua, ¿sabes? Entonces, pues sí, como que te encuentras con, con situaciones así como de ese tipo. em, pero vaya, al final y al principio eran súper difíciles de manejar, pero pues al final como que compras... aprendes a no tomártelo personal, Eso, como que vas ¿sabes? comprando, o sea, al principio me imagino que vas comprando todas las etiquetas que te dicen, ¿no? O sea, Claro. y tú se las vas pegando al niño. Y ya después la chamba que han venido haciendo, digo, porque para los que conocemos, los conocemos personalmente y conocemos a su familia, y al güero y a Macarena, a ver, el güero hoy en día, a lo mejor me voy a adelantar un montón, pero hablando de las etiquetas, hoy el güero hoy en día es el ejemplo vivo de la autoeficacia. O sea, es una persona que juega golf, juega fútbol, echa chistes, nada, corre, hace todo. Y Sí. es un niño que tiene ninguna etiqueta. Y él así lo tiene, pero me imagino que el trabajo de remover todas esas etiquetas a lo largo de estos 12 años y de no permitir también que, Es que al que él final, se las ¿sabes qué, compre o que se Felipe? las Eso peguen, no, es eso una no chambota. eso no es un tema de nosotros, eso es un tema de él. O sea, Emiliano es un maestro de vida no solo para nosotros, sino para las personas que lo rodean. O sea, eso que tú acabas de decir es muy cierto, pero eso es algo que estás de acuerdo que ni tú ni yo hemos platicado. Él le va enseñando a la gente Sí, que pero, puede. sí, pero difiero. Exacto. O sea, Yo yo también difiero. creo que o sea, se están restando un poco de protagonismo Memo y tú porque, Bueno, yo no sé, Memo, qué. o bueno, o sea, al principio tú sí habías puesto todas esas etiquetas en el güero.
O sea, tú sí le habías... Sí, claro. O Porque sea, cuando lo leíste leí, lo Google y busqué, cuando todo eso dijiste, sí, puta madre, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? sí. Y ha sido un trabajo de 12 años, o de, bueno, pon tú que ya ahorita ya no, menos, pero fue un trabajo de mucho tiempo en el que tú te quitaste esas etiquetas para podérselas quitar a tu hijo, y el resultado que tiene hoy en Es que día te el lo güero, juro que no. no, él tiene una personalidad O encantadora. sea, Emiliano, en mi caso específico, Emiliano a mí es el que me ha enseñado que no están. Es que yo no puedo decirte, nada más me despegué la etiqueta y un día mágicamente pensé, no voy a volver a pensar esto. No. O sea, como que los miedos que te llevan a tener un niño con síndrome de Down no se quitan así nomás, sino es el mismo niño el que te va enseñando. O sea, a lo mejor yo sí tenía la etiqueta de, no, pues, a ver, los niños con síndrome de Down pueden tener algún tema de motricidad. Mamá, quiero jugar golf. No, además O el sea, swing del güero. aparte ya- juega ya golf. lo quisiera yo. El cabrón, mejor o sea, el tuyo y el de Mema. sí, seguro. No, pero seguro, sí. O sea, Total. Entonces, o sea, al final, ¿quién me quitó la etiqueta? Yo, él. ¿Sí me No, explico? Juanita, pero yo creo a ver, o sea, nosotros, a ver, volviendo a tu tema, a tu proceso de cómo fuiste evolucionando poco a poco y que entraste en una depresión y que, pues, como dice Felipe, todo lo que te decían, tú te lo creías, pero creo que al final, aún en tu depresión había una voz interna que te decía como, Lo estás haciendo mal. ajá, él lo estás Sí. haciendo mal. Y en el momento, y ahorita platicaremos de eso, en el momento en que tú sales, que tú no te reconoces a ti misma y decides y eliges ser diferente, creo que, bueno, yo que te conozco cercanamente, familiarmente, o sea, tu trabajo ha sido, yo lo veo, o sea, ve a comprar esas donas y revisa bien el cambio, y revisa que te den el cambio y espera el cambio, y, o sea, que mandas al güero a hacer cosas Sí. como cualquier niño de su edad, y él las hace, pero yo creo que porque él, para empezar, como tú me dijiste, él no sabe ni que tiene síndrome de Down. Sí. O sea, él no está autolimitado, porque No. ustedes A se ver, han encargado no de es no un tema limitarlo. que hablamos así en la casa. No, o sea, es un tema que se habla en la casa con total naturalidad. Nunca me he sentado con Emiliano a decirle, ¿qué a crees, Emi? explicarle, ¿no? Ajá. Imagínate que en tu par 21, en tus cromosomas, o sea, no, ni me va a entender, ni, o sea, Y además a él le vale madre, o sea. ni nadie, y aparte le vale madres, y aparte, ¿por qué le voy a poner esa etiqueta? Si en algún momento él me pregunta, oye, mamá, escuché que, o me dijeron que, o entonces ya, pues ahí sí, como decimos en mi pueblo, otro gallo cantaría. Pero pues ahorita digamos que yo me rijo, ahí en el Instagram de Emi hay una frase que dice que no, no desafíes, ¿qué? No desafíes desafía tus límites en vez de limitar tus desafíos. O al revés. Yo me Sí. hice bola, sí. Así. Entonces, o sea, al final eso es como lo que hemos tratado de hacer. O sea, desafiar los límites que se les impone a los niños con una condición en la sociedad, los mismos familiares, y más bien desafiar esos límites y decir si puedes y por qué no voy a poder. O sea, vuelve y juega lo que hablábamos hace un ratito. A lo mejor, pues Emi es muy bueno en los deportes, a lo mejor se le dificulta hablar más claramente. A lo mejor Santino es un gran músico, conocedor de la naturaleza, pero pues no es tan buen deportista. Y a lo mejor el otro, ¿sabes? Entonces, o sea, es como aprender a ver la diversidad humana como lo que es. O sea, al final es diversidad. Hay personas con brillantes, hay niños que están en el espectro autista, por ejemplo, que son artistas impresionantes. Hace no mucho vi un video de como un supermercado internacional que contrató a un niño con autismo y el niño les organizó las gavetas, pero, o sea, como nunca, ¿sabes? O sea, como que al final, pues son cosas que, pues que ¿por qué Pero no en el probar? caso específico de Emi, y la verdad es que pregunto por ignorante, en el caso específico de Emi, que es realmente un talentoso para los deportes, ¿es normal? O sea, es común que un niño con síndrome de Down sea tan motrizmente capaz, sé. o sea, y tan
No sé, realmente. O sea, porque su motricidad, su swing, y no lo digo de broma, su swing es un swing Es precioso. perfecto. O sea, Sí. el brazo, la postura, la chingada, o sea, todo, ¿no? Y Rotación del- todo. Se le da. Y el fútbol también, y corre. O sea, entonces no, la verdad es que no sé si en el síndrome de Down haya como algunas limitantes físicas pues porque pues, a lo mejor dibujan muy bonito, pueden hacer otras más cosas, o pues, artísticos. más artísticos, o más de otra cosa, pero este canijo es un virtuoso Pues del deporte. realmente no lo sé. O sea, yo no, o sea, por ejemplo, la gira de golf que juega Emi aquí en el sur de México es el único niño con síndrome de Down que juega. Es una sociedad muy bonita, una asociación muy bonita porque es muy inclusiva. Ujú. Y siempre le dan como un mérito deportivo a Emi en las giras y eso es como súper emotivo y para él es como o sea, le dan el mérito deportivo, pero él siente que ya ganó el PGA de Ujú. México, ¿sabes? O sea, como Sí. es muy bonito, Sí, pero es que además, pero realmente no he visto otro niño con síndrome de Down jugar, pero sí vi, por ejemplo, justo en de la asociación, en la gira pasada, había un golfista español que se llama Juan Postigo, que no tiene una pierna. Y juega golf. Cañón, sin sí, una pierna. sí, yo lo he visto también, sí. O sea, está cañón. O sea, y todos los niños y los papás y todos, o sea, obviamente teníamos preguntas. Y bueno, o sea, él Digo, pero aprendió, en el caso de este cuate, él adaptó su swing a poderlo hacer. Digo, también tiene un mérito Pero- cañón, o sea. pero al final es una discapacidad. A ver, Felipe, tú que juegas golf, para Es que una pierna. sí, a ver, mi swing es horrible, pero No lo digo. no, pero no, es que yo me refiero específicamente al tema motriz. O sea, el güero, digo, porque también conozco una señora que juega bien padre y todo y que la atropellaron, entonces ella tuvo que modificar su swing para poderlo hacer bien y poder jugar golf. Este cabrón no modificó su swing. O sea, el güero no tuvo que adaptar nada de su motricidad y el golf es un tema, o sea, a eso quería yo llegar, específicamente, digo, en el que hay que para los coordinar un millón de hay que cosas. coordinar un Sí. chingo de movimientos al mismo tiempo. Sí, pero a ver, también, digo, no sé, puede que vaya yo a decir una burrada porque realmente Yo estoy preguntando del tema. por burro también. Pero, a ver, en el síndrome de Down, por ejemplo, hay un tema que se llama hiperlaxitud. Okay. Entonces, son niños muy laxos. Y en el golf tienes que ser laxo. Ok. O sea, si no tienes el swing que tiene. O sea, si tú te fijas específicamente en ese deporte, o sea, cómo gira el brazo y cómo se avienta la cadera para el otro lado y cómo jalas el codo, Sí, todo la eso. cabeza se queda acá Sí, y sí. como, o sea, yo pienso que a lo mejor él genuinamente, porque no es algo, obvio ha tomado clases desde chiquitito también, Sí. y, o sea, también, pues genuinamente puede hacer el movimiento, o sea, no. Y también yo creo que es un tema emocional, o sea, como decías tú ahorita, o sea, tampoco nunca nos pusimos a pensar Memo y yo, híjole, pero ¿será que si le Ajá. compramos los bastones? Porque dice no le Exacto. pega, imagínate que se vaya a frustrar. Exactamente. Y, O sea, creo o que sea, fue No, dedicar y de repente imitarlo. también cuando potea mal y eso también se frustra y se encabrona y le mienta la madre Me al caddy. encanta, pero eso, o o sea, sea, como que va acompañado, o sea un talento natural o aprendido, va acompañado de una excelente actitud. O sea, y él va jugando, yo he jugado con él y ¡órale, perros! Y Sí. no sé, y va cantando banda a todo Como- pulmón. O sea, Sí, sí. es muy lo genuino. máximo. O sea, Emi es muy genuino y no tiene ni una sola etiqueta en su cerebro. Exacto. Y yo creo que eso marca una diferencia enorme. Como te digo, no es un secreto en la casa, no es que hablemos en voz bajita, no es que, o sea, él me ha oído hablar de esto, él escuchó otro podcast que yo El de Toño grabé, Rivera. el de Toño. O sea, él sabe, pero pues no le interesa. O sea, entonces yo no me quiero sentar con él a platicarle algo que no me ha preguntado, Sí. ¿sabes? sí, eventualmente llegará ese Eventualmente momento y va a cuando llegar él ese sienta momento que y yo veré en qué lugar de maduración estás está. preparada para eso tú. Este episodio es presentado por 10X México, Agencia de Negocios. Innovación empresarial con sentido humano. Expertos en contabilidad, finanzas y consultoría, protección y prevención legal, marketing digital, recursos humanos y producción audiovisual. Síguelos en todas las redes como @10xmexico.
reacción. ¿Estás preparada para eso tú? Pues yo creo que sí. O sea, él es tan... Es que Tan natural, tan, ya tan no sin es un juicios. tabú. O sea, Sí, ya- no, pero, o sea, Y es como el tema cuando, bueno, Santino, ¿no? Que nuestro hijo mayor, que llega o sea, Santino ha convivido con Emi desde los últimos, no sé, 4 o 5 años, siempre lo ha visto normal, como si nada, un amigo, o sea, un amigo muy querido, iba a decir un amigo más, pero no, un amigo muy cercano, su Primito. brother. Y hace poco que cumplió 12 años, fue así como que, Santino, mamá, Emi cumplió 12 años. Y yo, sí, mi amor, qué padre, ¿no? Ya lo felicitamos, no sé qué. Y luego llegó Tito Banzor. Tito, Emi cumplió 12 años. ya Ah, felicidades, bueno, no sé qué. Y luego llegó no sé qué. Oye, es que Emi cumplió 12 años. Sí, y yo lo lo veía así vio con una chiquito. cara. Y yo, bueno, Santino, ¿y qué? O sea, ¿qué con que haya cumplido 2 años? O sea, ya sabemos. Es que está de mi tamaño. O sea, está de mi estatura. O sea, como que Santino en su cabeza siempre pensó que era de su edad. Es que está de mi tamaño. O sea, como que no entendía. Y yo, a ver, Santino, bueno, te voy a explicar. Y, o sea, como que primero hice la explicación simple que te la conté, ¿no? Fue, a ver, no, o sea, todos los niños tienen una forma de crecer, o sea, su Sí, tiempo, claro. pues tú estás muy alto y creciste de una forma, él va creciendo un poquito más lento, pero pues ahí va, no sé qué, y como que se quedó, ok. Y yo, es como el autismo, que el autismo no sé qué, no, ya cuando le empecé a contar y yo ya iba en no sé en qué parte, ya Santino ya me había perdido, ya estaba jugando a Sí, Nintendo y ya, o sea, él nada más así como que él lo único que escuchó de mi explicación fue los niños Pero crecen ve a que- diferente ritmo, punto. Pero ve qué Y ya. importante Y no volvió a es, preguntar nada. pero ve qué importante es, primero que pregunten y no anticiparnos nosotros. Pero me agarró en curva, ¿eh? Yo no sabía qué expliqué. Te agarró en curva, pero pues tú le explicaste porque él te soltó o sea, hay algo, Ajá. ¿sabes? Pero- O sea, tú no te hubieras sentado antes, a ver, No, mira, ¿te no, yo no me acuerdas hubiera de Emi, este gran amigo? O sea, si no preguntas, sí, pues no dices nada. Pero aparte está muy cagado ver en los niños cómo, dependiendo la personalidad de cada niño, adoptan roles diferentes. Por ejemplo, Santino entonces ahora es, no, pues yo tengo un amigo de 12 años que no sé qué, que entonces yo voy con él y él, o sea, Emi lo agarró como de, digo, Santino agarró a Emi como de mi amigo el mayor, o sea, que es el que chaparo, ¿no? El más grande. Y Rafaela agarró un papel de... No, hay que cuidar a Emi, ¿no? O sea, cada niño, dependiendo de su personalidad, cada toma niño- roles cada diferentes. niño también, o sea, el caso de Rafaela también es una hermosura porque, o sea, Rafaela es una niña completamente genuina, amorosa, o sea, ella Auténtica. auténtica, esa es la palabra que define a Rafaela, es muy auténtica. Y ella genuinamente desde su corazón un día me dijo, tú eres la mamá de Emi hace mucho tiempo. Y le digo, sí, Y me dice, Emi, ¿por qué habla así? O sea, sí. Sí. O sea, así de huevos, como dicen. Sí, es que los niños no lo hacen Y por la- ganas, no, porque no tienen juicio. Y estaba su mamá y le dice, Rafaela, no. Y yo, no. O sea, te lo juro, yo prefiero que pregunten. Entonces, le dije lo mismito que le dijiste tú a Santino. Pues, todos los niños tienen unas habilidades. A mí se le dificulta mucho el lenguaje y estamos trabajando en eso y pues ya. Y ya de ahí como que, pues por otras circunstancias, como que empezamos a convivir más con ellos. Y la verdad es que, o sea, ellos se han vuelto para Emi y para nosotros personas Grandes amigos, ¿sí? muy importantes. Tanto Álvaro papá como Rafael o sea, como que se nota cómo les inculcan ese tema de la diversidad y Rafaela justo asumió como ese papel protector de Emi y, o sea, es una hermosura, o sea, y al final lo que hablábamos, así como te encuentras con personas que no saben o que te piden más datos para que el niño entre a natación, te encuentras personas como ustedes o como ellos que simplemente suman. No, ¿no? que van jalándose entre todos, porque Rafaela también cuida a Santino. O sea, Pero es eso, o sea, como aprender a ser más como niños, a pensar más como niños, Es que al sin final, tanto prejuicio, sin tanta crítica, sin tanto, Es que al ¿y será que va a poder? ¿Y será que no sé qué? ¿Y será que va a ser capaz? No, o sea, los niños solamente, o sea, lo es ven que al ya, final ¿no? somos los adultos los que ponemos las etiquetas y los que habrá papás de ten cuidado con ese niño porque fíjate que pues no sabemos igual y, ¿sabes? O sea, y pues así es. sí. O sea, Oye, ¿y hoy qué? O sea, ¿cuál es el plan de hoy con Emi? ¿Qué están haciendo algo especial con él? ¿Están yendo a algún tipo de terapia? ¿Está yendo a algún, o sea,
Emi, Digo, yo sí sé que va a una escuela y todo, pero cuéntanos un poquito del tema académico. Y todo eso. Emi, como les decía hace ratito, o sea, va a neurólogos, a un neurólogo específicamente durante muchos, muchos años, 9 años, cada 4 meses íbamos a Estados Unidos a una valoración. Y los 4 meses subsiguientes era una terapia diaria. Esa terapia la empecé a hacer yo cuando Emi era pues muy bebé, pero hubo un momento en el que, o sea, sobre todo cuando era la parte del gateo y de hacer ya movimientos un poquito más coordinados, tenía yo un conflicto terrible con él, porque él ya sabía que venía la rutina, entonces ya era pelear con él, entonces entró una terapeuta que desde ese momento está con nosotros y ella, digamos que todos los años nos ayudó con la terapia, que creo que fue un cambio impresionante, o sea, una terapia sea en Estados Unidos o en México o en donde sea, o sea, la terapia ayuda, la estimulación temprana ayuda, el, el ambiente de la casa ayuda, Ujú. el no poner etiquetas, todo ayuda, todo suma y uno tiene que agarrar siempre la manera de sumar de todos los ámbitos de la vida del niño. Entonces, ella, digamos, en ese aspecto nos ha ayudado mucho y Emi está en una escuela regular, o sea, Emi no va a Montessori ni nada, no por nada personal, sino les voy a contar esa anécdota. La primera vez que llegamos con el neurólogo, pues ya nos explicó, evaluó a Emi, le hizo unos ejercicios que yo ni entendía. O sea, obvio los neurólogos ven cosas que uno no ve. Y al final me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Y le dije, sí. Emi tiene que ir a un Montessori. Y me dijo, mira, te voy a decir de una vez por todas para que no me andes preguntando, porque ya sabes que ya son así. Siempre que tengas una duda, pregúntate, si Emiliano no tuviera síndrome de Down, ¿lo haría o no lo haría? Entonces, contéstate la pregunta con esa pregunta. Si Emiliano no tuviera síndrome de Down, ¿entraría a un Montessori? No. Entonces no va a entrar a un Montessori. O sea, como que las expectativas y la manera de educar de Memo y mías no tenían por qué variar Al plan original al que plan tenían. original, que al final eso fue lo que a mí me sacó adelante de la depresión. Si quieres, ahorita regresamos ahí en eso, ahorita tocamos ese tema que es importante. Entonces, no tengo nada en contra de un Montessori, ni mucho menos. De hecho, aplico en mi casa cosas, De esa pues, metodología. no soy Montessori, ni mucho menos, pero bueno, leo. Eh, y lo que sí siempre nos dijo el doctor era que Emiliano necesitaba mucha estructura y mucha rutina, porque eso los hace un poco más independientes. O sea, saber qué sigue y qué sigue, que Emiliano ya es otro Sí. nivel de rutina, pero bueno. Entonces él está en una escuela regular. Emi es el primer niño que entró a esta escuela con una condición. Es una escuela muy linda. Muy abierta, o sea, tienen como mucha apertura a hacer las modificaciones pues, que haya que hacer. Y lo que yo hago con Dani, por eso les contaba con Dani, que es la terapeuta, y con Miss Luz, que es su maestra sombra, él va con una maestra sombra, es como adecuar el programa que ven sus compañeros. No cambiarlo, no que vea cosas diferentes, pero sí adecuarlo y anticiparlo, o intentar por lo menos anticiparlo. Entonces a mí me mandan los objetivos del mes, los primeros días del mes. Yo con Miss Luz o sea, los evalúo. De ahí pasan a Dani, que es la que me dice esto sí o esto lo podemos. Ella es como mucho más, ¿cómo es esa palabra? Como creativa en ese aspecto. Entonces esto lo podemos ver de esta forma y esto de esta forma, y Miss Luz hace como flashcards. Yo trabajo mucho con Emiliano con flashcards, o sea, dibujos y poco texto, y le platico mucho. Y él hace sus exámenes de la escuela, de la SEP, o sea, él hace sus exámenes normal, va en la misma jornada, va a deportes, va a habilidades digitales, o sea, Es que ahorita que lo estás platicando, estoy, o sea,
inevitablemente tiendo a pensar en mis hijos, ¿no? O sea, Muy bien. en buscar diferencias. Pero es que también depende mucho de la forma de aprendizaje del niño. A lo mejor, no sé, porque decías del tema Montessori y esto, ¿no? Pero, por ejemplo, Santino, mi hijo más grande, o Cayetano. Cayetano es un niño que necesita una rutina cañón porque él, si no le da su rutina, él Sí, se desespera, ¿no? Y se enoja. Pero, por ejemplo, Santino, que estaba en una escuela tradicional, porque nosotros igual éramos, no, pues, o sea, lo normal, ¿no? Una escuela tradicional. Pues era un niño promedio de su salón y ¿cómo te fue en la escuela? Bien, o sea, normal, ¿no? Luego lo cambiamos a otro método que es una especie de Montessori, se llama Waldorf. No sabes el desarrollo de Santino dentro de ese método. O sea, Santino es otro niño desde que empezó a estudiar ahí. Entonces digo, también son formas de aprendizaje diferentes, porque Santino lo que necesitaba era hacer más cosas con las manos, más salir, Más más, cosas más creatividad. más creatividad, Le o dijera sea, como borrego aprender. qué hacer, Entonces, ¿no? A lo mejor a Emi, no sé, si lo están acompañando así, un método tipo Waldorf o algo así, por cómo es el güero que es más experimental y experiencial, pudiera desarrollarlo todavía mejor Sí, o mientras no se saliera de la rutina. de la rutina, ajá. Porque él necesita rutinas. Y siempre el neurólogo fue muy Muy claro en eso. específico y muy claro. Él ya se jubiló desafortunadamente, porque si no, hasta que tuviera 32 años iría con ese doctor. Pero sí, él siempre fue muy enfático en eso. O sea, también al final no es que Memo y yo estuviéramos cerrados al Montessori o a otra metodología, cual sea. En ese momento es lo que pensábamos. Pero a Emily le ha funcionado bien. Sí. Y lo que tratamos de hacer es como ajustar, o sea, eso que decías ahorita, por ejemplo, de que vaya a comprar las donuts y el cambio y eso, o sea, al final yo en la escuela siempre les digo, a ver, no me interesa que Emiliano aprenda logaritmos ni a sacar raíces cuadradas, ni me interesa que pueda ir a Costco Porque a uno ni le el día de en su vida. mañana y tiene 1,000 pesos y el papel de baño costó 755, entonces ¿cuánto le tienen que regresar? O sea, al final son matemáticas para la vida, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, entonces, pues sí, como que tratamos pues de basar mucho los aprendizajes de mí en la vida real, ¿sabes? O Sí, sea, pragmático, práctico, que exacto. O sea, también en geografía, pues, si no sabe dónde está el río Tigris y Éufrates, pues creo que no pasa nada. pero ¿qué tal sabe dónde se come jabugo y dónde se come ¿Sabe? gambas? Exacto. O sea, sí, o sea, pero sí sabe las capitales, o sea, sí sabe Sí, de una manera más ubicar en el práctica. mapa. Sí, exacto, es todo como de una manera más práctica. Oye, ¿les has dicho qué quiere ser de grande? O sea, qué profesión o qué Él quiere ser o golfista o futbolista, él no, que yo me voy más por el lado del golfista. Sí, por Futbolista, completo. o sea, a mí el Yo- golf, y él mismo me lo dice, o sea, primero siempre me dice que quiere ser futbolista, pero luego ve algún partido o algo que pues ves que luego se dan sus traques, dice, no, mamá, mejor Golf. golf. Sí, lo vuelvo Porque, con- pero puedo viajar por todo el mundo, sí puedes viajar por todo el mundo, si juegas golf. Sí, porque aparte le gusta la buena vida, el güero. Ah, sí, sí. O sea, No, y es un viajero impresionante. Yo creo que justo de que viajamos tantas veces cuando era chiquito, como que él no le importa a qué hora se levanta, a qué hora sale el avión, si comió 3 veces en 1 hora o si no ha comido en 12, o sea, Además, él, hacer la maleta del güero es lo más fácil del mundo. Ah, sí. Retacarla de playeras del Real Madrid y listo. total, total. Entonces, pues sí, así es. oye, Juanita, yo me quiero regresar un poco a donde nos estás contando que, bueno, llegas a tu casa, la vida real, tienes esta como shock emocional y como que las etiquetas y esta depresión tan profunda, pero llega un momento en el que tú estás en el baño, te ves en el espejo Ah, sí. y dices, basta. Y desde ahí creo que marca una nueva etapa en tu vida Sí, porque total. descubres algo. ¿Qué descubres? Total. Justo el tema de las expectativas de lo que hablábamos hace un ratito, de lo de la escuela que les decía. Cuando yo estaba embarazada, pues yo tenía unas expectativas como cualquier
mamá y cualquier papá que pues van a tener un bebé. Entonces la expectativa es niño o es niña, es rosa o es azul, es Ana o es Pablo, ¿sabes? O sea, eso es como lo que piensas y es normal y es correcto y está bien. Em, yo pues tenía los juguetes de Emi que prendían, bueno, en esa época eran CDs, entonces tenía mis CDs de música para bailar con él y las canciones y, o sea, le ponía tenía una anda de cantidad. ¿sabes? No, eso lo agarró, es nueva, ¿no? Y cuando pues pasa todo esto, pues haz de cuenta que a mí se me olvidó todo. Entonces, pues Memo te digo que era el que sacaba a Emi, el que iba, el que venía, el que buscaba, el que vamos a, mm, al doctor. Y entonces él se metía a que le hicieran todos los análisis y todo. Yo siempre así te digo como un poquito atrás. Y un día Memo me dijo, o sea, yo creo que él pues llegaba a la casa y le daba depresión llegar porque yo estaba igual que como me dejó por la mañana. Y Emi también. O sea, yo al final a Emi pues le daba de comer y trataba de sonreír y trataba de hacer algo, pero como les decía hace un ratito, mi alma no, pues yo no estaba. O sea, estaba mi cuerpo y no le iba a dejar que le pasara nada, pero mi alma no estaba ausente. Y un día, una noche más bien, em, me acuerdo que me paré y me vi al espejo y yo no, te lo juro, yo no era yo. O sea, tengo pocas imágenes guardadas en mi disco duro de ese momento y esa yo creo que es la que más me impacta pensar. O sea, cómo me vi yo al espejo de una manera, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, yo no estaba, haz de cuenta. O sea, como que te viste por fuera. Yo me vi y no me vi, o sea, yo me vi, yo dije, o sea, ¿qué es esto? O sea, Ok. o sea, hasta me platiqué, o sea, ¿en qué me convertí? O sea, como sin brillo, sin luz, despeinada. eh, Digo, de por sí el posparto no es que uno esté así, que radiante, pues, Mm. pero era más allá de lo físico, o sea, o sea, perdí la luz, o sea, me fue la luz. Wow. Entonces, esa fue como mi experiencia, digamos, interna más dura, eh, que me marcó, digamos, para salir adelante, y mi experiencia externa más dura fue cuando Memo me dijo, a ver, yo voy a seguir adelante con Emi y pues en el momento que tú quieras nos alcanzas. Que fue en el mismo momento más o menos. Sí, fue más o menos en el mismo momento. O sea, fue casi como, o, o le echas ganas, mija, o pues O ahí te ahí quedas. porque pues yo no voy a dejar que mi hijo Sí. Sí. quede viviendo así. Digo que al final se podría escuchar duro, pero también son palabras de aliento, o sea, de No, alentarte a hacer las cosas, es que eso claro. fue lo que a mí, o sea, Yo siento que tú hubieras hecho eso igual. O sea, si me hubieras visto ahí tirada, si me das un rato, pero en un momento me dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar a mi hijo y pues ahí te ves, ¿no? sí, o sea, No alcánzanos. sé, sí. O sea, vamos a estar, o sea, no es que pues ahí te quedas No, con sí, tu o sea, depresión. pero Ahí como vamos que a estar. tener esa determinación de decir, ya. Pero justo esa es la palabra, o sea, la determinación. Entonces, Ujú. como que esas dos cosas me fueron más o menos simultáneas, eh, y como que me sacudieron así mucho. Y ahí fue que yo empecé a fingir, que no Ujú. pasaba nada. Fake it until you make it. Entonces ya, digamos que dije yo, necesito cambiar esta cara de horror que tengo y esta energía espantosa que debo estar emanando porque mi pobre niño está absorbiendo todo esto y mi pobre esposo y mi pobre familia en general, porque pues yo era pues una energía muy gris, la asumo yo. Digo, todo el mundo con mucho amor y todo, pero pues, o sea, si hasta yo me sentía así. Entonces empezó el fake it until you make it. Entonces empecé a sonreír más, empecé a desempolver los CDs de Emiliano, ya los ponía, ya cantaba. eh, no, o sea, él me empezaba a sonreír, bailaba con él, entonces ya empezaba como una comunicación no verbal que antes no había, ¿sabes? Y a mí me empezó a gustar. O sea, a mí me empezó a gustar que a mí me sonriera. Obvio había, pues paralelo a esto, había terapia detrás y pues más cosas. O sea, no es que yo sola, Claro. un buen día dije, hasta acá, o sea, sí. Pero pusiste en tu campo cuántico la felicidad, o Pero, sea, ¿sí? exacto. O sea, entonces dije, o sea, yo necesito
si quieres que las cosas te salgan diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Entonces, eso fue lo que yo empecé a tratar de hacer en ese momento. Entonces, pues ya bailaba con él, entonces él me sonreía, entonces ya no me sentía yo también tan mal pedo porque, o sea, también hay un tema de culpa Claro. terrible de que pasaban los días y yo decía, es que soy horrible, es que ¿por qué me permitiste ser mamá, Dios? Si yo soy así de mamá, no, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque yo no podía salir y disfrutar a mi niño, ir a tu casa, ir al parque, porque me daba miedo, a mí me daba miedo salir a la calle, miedo, o sea, miedo así con todas sus letras. Entonces, cuando empecé a cambiar un poquito, sí, o sea, es que son cositas al final, tampoco es que tienes que hacer grandes cambios. No, es que si tú te pones a hacer a lo que hace sonreír al niño y te contagia la sonrisa, entonces ya te reíste de verdad. Exacto. Entonces ya después no era la música, sino el gimnasio de así. Entonces yo veía que él pues se reía también y agarraba cosas y él, o sea, con el hecho de vivir, vaya, porque no, o sea, él al final no estaba haciendo nada del otro mundo. O sea, me enseñaba que lo que yo había leído en internet tampoco era Lo real. real, Ujú. ¿sabes? Porque yo ya había leído que, o sea, casi no tienen motricidad fina y nunca iba a poder agarrar nada. Eso sumado a mi cerebro, Sí. ya sabes, entonces nunca va a poder jugar fútbol, nunca va a poder escribir, no va a aprender a leer, no va, y él solito, o sea, con cositas como que yo iba diciendo, o sea, yo le hacía soniditos por un lado y por otro lado y así, y él respondía, yo decía, no, o sea, como que no me cuadra Ujú. lo que tengo en la cabeza con lo que él me está enseñando, ¿sabes? Lo que yo leí, lo que yo investigué mal, sabrá Dios de qué fuentes eh, Sí, leí. lo encontrabas. Oye, empieza a cambiar tu punto de vista sobre la condición de Emi, sobre tu misma situación, y entonces lo ves como un maestro de vida. O sea, ¿en qué momento sucede eso? Pues desde ese momento. O sea, a ver, llegar a la conclusión de que es un maestro de vida o sea, sí, pues Ha sido un proceso. sí, toma tiempo. O sea, no es como que ese día dije, tú eres mi maestro de vida. Pero con cosas chiquitas como esa, con el simple hecho de vivir y de ser él y de ser genuino, o sea, él es el que me ha ido enseñando a mí el camino, o sea, de yo sí puedo, déjame, obviamente hay momentos en los que yo pues estaba mucho, todavía pues, pero bueno, ahí sí ya es como cualquier papá, pues que no quieres que se te desboque el hijo, ¿no? Sí. Pero él solito, mamá, es que yo quiero solo, mamá, yo puedo solo, mamá, entonces como ir soltando y él es el que nos va enseñando que, o sea, genuinamente sí puede. Y digamos que a través de todo este proceso que he vivido pues a lo largo de los años con Emi, también hubo como un despertar, digamos, en mí que se tradujo en el tema de, pues, de mi propósito de vida, ¿no? O sea, al final de mí, eso es lo que yo siento que para mí, o sea, cada uno, pues, en mí toca el alma de las personas pues, de diferentes maneras. A mí en lo personal es mi despertar de mi pasión, o sea, de lo que yo vine a hacer a este mundo y, y de lo increíble que me siento de poder ayudar a personas, o sea, mamás que tienen sus niños con síndrome de Down, que pues me han hablado algunas, oye, fíjate que el amigo de mi vecino le pasó esto, puedes hablar con ella, ¿sabes? O sea, como que, y ahí es donde realmente vibro. Ujú. O sea, es impactante cómo cuando tu alma está en el lugar correcto, Se es que siente. vibras. Yo creo que lo platicaba contigo hace unos días, Felipe, yo, o sea, tengo, digamos, bueno, un don, por llamarlo así, de las artes, o sea, Sí. la música, sí, Cabrón. la fotografía, Fotografía, canta, todo, toca y esos guitarra. son dones muy padres, pero no te puedo explicar la diferencia que es tomar fotos y ir al CRIT, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando ya, bueno, bueno, sí, trabajando de voluntaria, pues en el voluntariado, en acompañamiento con familias. O sea, la primera vez que fui allá le escribí a Memo, te lo juro, yo entré y empecé a ver los niños, o sea, observaba a las familias. ¿Cómo, perdón, antes, cómo es que llegas al CRIT? O sea, un día llegas y dices, ¿puedo entrar? Sí, así genuinamente. Se pasó O de sea, largo. como que siempre para entrar
ahí a la casa, sí. Veía las paredes de colores así, tin, tin, y un día dije, voy a entrar. O sea, porque sigo sin encontrar o sea, yo ya sabía que era mi pasión de vida, mi propósito de vida, perdón, pero, o sea, hay otro tema, digamos que ya llevo tantos años tomando fotos y ya tengo una marca y ya, que como que dices, puta, pero ¿y si Dejar dejo eso. esto para, ¿sabes? Pero es que no te importa. O sea, yo seguí ese día y te lo juro que entré allá y empecé a ver a los niños y a las personas que trabajan allá, al, las mamás, los papás, o sea, las ganas que le echan para agarrar a su niño y pasarlo de una silla de ruedas a otra. Y te lo juro que yo lloraba, pero de emoción. Ujú. Es que no, Te llenó. no les puedo O sea, te explicar. desbordó. Me tanto desbordó la emoción. emoción y lloré. O sea, yo veía el vaso no medio lleno, yo veía el vaso completamente lleno. Desbordado. Desbordado. Una amiga me decía, pero, o sea, ¿cómo hace? O sea, porque no te, a mí me daría tristeza, me decía ella, ir a un lugar y pues ver niños con condiciones. Y yo le decía, es que pues son formas de ver la vida. A mí me, me llena completamente mi alma poder ayudar a más personas. Y mi vocación y lo que yo vine a hacer esta vida es 100% servir a la gente, de la manera en la que pueda sumar, siempre sumar. Entonces ahí estoy como pez en el agua, en ese lugar. No, Y eso también me lo enseñó Emi. Antes, al final- antes del CRIT, un poquito antes, escribes un libro. La sí, magia del síndrome de Down. sí, Platícame también de tu libro. escribí. ¿Cuál fue el objetivo de escribir ese libro? El objetivo de escribir ese libro fue que yo no encontré un libro cuando ¿Qué? estaba en ese momento. No, pues sí, gran, Y en cambio razón. me ponía a buscar tonterías en buscadores de internet. Entonces, duro. Esa parte fue dura porque, o sea, eso sí fue una catarsis, o sea, recuerdos bloqueados que estaba yo escribiendo y, uy, ya sabes, como que te acuerdas así como de días y cosas y me daba así como un poco como de ansiedad y lloré y también me reí. Y no, pero de alguna forma es volverte a ver al espejo y decir, ya no soy todo esto, ahora soy esto y he hecho todo Y esto de eso se y trata puedo hablar de ello, ¿no? o sea, y al final no es un libro, o sea, yo lo escribí y lo lancé al universo. Yo no, para que me entiendas, no sé ni siquiera si puse bien un numerito ahí que me pidieron para las ventas. O sea, no me interesa, no es de mi interés ganar dinero Sí. con el libro. Literal, lo hice pensando en No, pero darlo, sí, en darlo al universo y que lo reciba las Al que le personas, sirva. que lo reciban y que lo puedan leer y que le pueda ayudar a alguien, porque sí es un libro que describe una parte muy difícil de mi vida, o sea, pues digamos que del momento pues en el que me entero y la depresión y todo esto, pero también lo que yo empiezo a hacer para llegar al punto en el que estoy hoy y agradecer la magia del síndrome de Down, literalmente, porque pues es que es magia. O sea, son niños mágicos. Hace poquito oía un cuate en una red social que decía, es que las personas meditan para tratar de llegar a ser tantito de iluminados como una persona como que tenga síndrome de Down. O sea, porque son realmente personas Juicios. bondadosas, Sí. sin juicios. Él se ríe si tú te ríes de él, él se ríe contigo. O sea, él no ve la malicia. Obvio tiene su genio y de la fregada además, pero no, o sea, no es un angelito, no. Ese O es sea, otro tema que jode a Macarena todo el día. O sea, es un hermano en algún mayor. momento eso me dio mucha curiosidad, el tema de la crianza, que te preguntaba y a veces no lo quieres ahorcar, güey. O sea, porque yo a mis hijos me dan ganas de Sí, pues. tirarlos a la basura. Sí, pues sí. o sea, y lo regañas igual, idéntico que regañarías. Sí, que le pregunté porque lo Lo ves, pillaron es enfrente que- de mí. Y eso también es algo que nos dijo mucho el neurólogo al que íbamos. O sea, un niño con síndrome de Down y sin síndrome de Down, a ver, un niño con una condición o sin una condición, no es bien recibido nunca, se porta mal. Sí, Son niños. En él lo vi de ser mal educado. Exacto. Entonces, no porque, ay, no, es que pobrecito, es que es lo que te digo. Es que igual y no, pues no entiende o no, claro que entiende. Sí, o sea, el tema de, por ejemplo, los modales en la mesa. Los ¿Cómo diferenciar si es un tema
derivado de la condición o si es un tema de, No, de- pues de es malos que- modales. Ah, no, pues sí, ya me explicó Juanita, ¿no? A ver, pues hay malos modales y eso se corrige. Sí, independientemente exacto, si O tienes sea, y condición o no. comes con la boca cerrada y te limpias la boca para todo, o sea, modales, o sea, y te lavas las manos después de entrar al baño y, o sea, pues es que ¿por qué? Sí, ¿Por qué va porque, ser a ver, es el diferente? otro lado de la inclusión, o sea, como que dices, a ver, él puede perfectamente jugar cualquier deporte, ir a una escuela regular, tradicional, ir a una piñata, o sea, pero también tiene que cumplir el otro lado de la Claro. inclusión, limpiarse la boca, decir buenos días, buenas tardes, Claro. saludar, no ensuciarse todo, que no- tenga o no tenga, o sea, de los dos, lo estás educando hacia los dos lados, no solamente déjenlo, exacto. o sea, él es un niño normal aunque tenga una condición. No, a ver. Además de que, independientemente de que tenga una condición, además es bien portado y es A ver, disciplinado. y es Emi educado. tiene consecuencias, o sea, Emi la caga Lo y Emi tiene castigas. consecuencias. Y también tiene privilegios, le llamamos en la casa. O sea, hay como un sistema de privilegios y Y consecuencias. consecuencias. Entonces, pues perdiste tus privilegios. Nunca es como te castigo porque tal, sino Emi, perdiste este privilegio. ¿Pero por qué? Pues mamá, pues Emi, porque pues deja de joder a tu hermana. O sea, ya, ¿sabes? O sea, y él sabe, porque aparte él se ríe, o sea, él, es que es un niño. Oye, y hablando de su hermana Macarena, cuando nace Macarena o cuando empiezan a buscar a Macarena, ¿no regresaron a ti como todos estos miedos, todo Cañón. esto, como, o sea, Sí, cañón. Y ¿cómo de hecho fue? yo tuve una pérdida entre Macarena y Emi, Ok. y por esa pérdida Macarena es in vitro. O sea, digamos que ya el tema de la maternidad estaba siendo muy difícil. Ese fue un momento que platiqué yo con Memo porque él decía, pues es que podemos quedarnos, digamos, ya toda la vida con Emi, ponerle el 100% de la atención a él. O sea, fue como una disyuntiva ahí que tuvimos. Y yo le decía, pero es que ¿cómo se va a quedar sin un hermano? Ujú. Es que yo no concibo la vida sin un hermano, A mí me pasó algo igual con Santino. ¿no? Entonces, pues digamos que ese fue como el proceso y pues sí decidimos que fuera in vitro porque yo ya, o sea, yo ya emocionalmente, o sea, después de lo que pasó con Emi y luego otra pérdida y luego otra vez jugármela con algo, o sea, ya yo ya no iba a aguantar más mi corazoncito. Entonces, sí, entonces sí, y pues Macarena realmente sí ha sido Memaxita. Ujú. Y esa la tuvo Memax con Memax. Memax por Memax. Sí, sí es. Sí, tú ahí no Completamente. tuviste nada que ver. Y Macarena es un personaje, es también un alma vieja, impresionante. Enseña mucho a Emi, lo acompaña mucho, lo regaña, lo corrige ¿Y también lo jode? y también lo jode. Ah, no. Y sí, es que es una Sí, pero es sí. su hermano. Más la jode Emi Emi. a ella que ella a Emi. O sea, ella es como mucho más, ella es como un adultito pequeño, Ajá. literal. O sea, ella es como una persona pensante, pero chiquita. O sea, filosofa y me hace así preguntas como que digo, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, ¿qué contesto? Entonces, Sí, sí. tienen una relación muy bonita, se pelean todo el día, pero al día siguiente se levantan y se abrazan. O sea, ahorita que el güero no está, hablan y Emi le enseña cosas y Maca se acuerda mucho de él. O sea, anoche justo estaba haciendo este sonido así con las manos Ujú. y me dice, mamá, ¿te acuerdas que Emi hace así porque él trata? O sea, Maca hasta que no saca algo, no se queda tranquila. Es como el papá, hasta en eso. Ujú. O sea, ella es así, al pie del cañón. Y entonces hasta que no aprendió a hacer este sonido, que no lo quiero hacer así duro por efectos de acá, pero se acordaba anoche de Emi y se reía y decía, es que te acuerdas que él hacía así con sus uñitas y por eso no, ¿sabes? O sea, como que le produce mucha ternura. Y se acompañan mucho. O sea, y Emi también pues es jodón, pero pues es un gran hermano, Emiliano. Sí. Emiliano siempre es todo maca y macarrón y Es que además al final los dos, o sea, tus dos hijos, yo que convivo, bueno, nosotros que convivimos mucho con ellos, son un gran reflejo de ustedes dos papás. O sea, son ustedes, son buenos, educados, buenos compañeros, buenos amigos. No, de verdad, o sea, son
son buenos niños. Sí, yo creo que eso, no sé si generalizar, pero la mayoría de las veces los hijos sí son reflejo de los Pero papás, cañón, sí. ¿no? Y al final buscas criar, bueno, o sea, bueno, o nosotros, buenas personas y buenos niños y niños felices. Claro, Sí. sobre todo niños felices. Niños felices y niños buenos. Oye, hablando de eso, y en este propósito, tu libro, el CRIT, ¿qué más viene para Juanita? ¿Qué te emociona completar? ¿Qué proyecto traes con respecto a este propósito Mira, yo de ahorita descubrir? no tengo claridad, o sea, tengo claridad de un proyecto que ya te voy a platicar. eh, de lo del voluntariado del CRIT y el acompañamiento a las familias. O sea, yo realmente estoy fluyendo. Okay. O sea, es un lugar precioso y por ahí sí le pueden echar un vistazo, es @CRIT Puebla. Ok. Es un lugar hermoso, comprometido, con un acompañamiento. Es que no les puedo explicar lo que hacen allá. Ujú. Y yo ahí lo único que quiero es fluir, o sea, ir y sumar, lo que te decía ahorita. O sea, para mí, mientras yo pueda sumar, en donde sea, yo siempre, ahí es. Estás estudiando tu diplomado. Hacemos diplomado en estimulación temprana y desarrollo psicomotor. Te digo que es que a mí me ha llevado así como, Ujú. claro, pues necesito entender un poco más. O sea, una cosa es lo que yo he vivido y lo que sé que al final pues es una maestría de edad, pero pues hay bases, también hay teoría. estudios, Ajá. hay teoría detrás Claro. de eso y pues la verdad mi intención sí es pues estar preparada, pues Emi sigue creciendo, Emi va a entrar a la adolescencia, Emi, Sí. o sea, hay temas que pues que sí quiero saber cómo Estar preparada. abordar, Sí. o sea, ya ahorita que ya sé, pues ya puedo prepararme, eh, pues porque pues Emi al final cuando nació pues yo qué preparada iba a estar si no Sí, ni sabías. sabía. Sí. Entonces ahorita sí ya me preparo. Y el otro proyecto que tengo por ahí como en remojo es, quiero escribir un libro contado por Macarena Me encanta. del síndrome de Down. O sea, igualito, o sea, como si fuera su lenguaje, o sea, el lenguaje de ella. Lo que es. O sea, lo que es, y él es mi hermano, y él hace esto, y quisiera que ese libro estuviera en todas las escuelas del Me encanta. del Está México. padrísimo. O Te sea, deseo eso es- muchísimo éxito. eso es lo que más quisiera. O sea, Hazlo ya. porque, pues al final lo que hablábamos ahorita, o sea, la familia muchas veces tienes la intención de, o no es porque no incluyan, pero no sabes cómo, Sí. ¿no? Sí. Sí, Entonces, exacto. Muchas veces no es un tema de que sean por mala onda o por viciosos, Exacto. sino porque no entienden. O sea, no, la o gente sea, en general no está informada sobre el tema exactamente. del síndrome de Down. Entonces, pues, me gustaría llegar a los niños. O sea, al final los niños son los que van a crecer y pues van a enfrentarse a situaciones pues con todo tipo de personas. Es que no quiero decir con niños Sí. con síndrome de Down o con X o Sí, con no, Y, de todo. sino, o sea, hay Bueno, que pero, aprender. pero en este caso específico, digo, ya pensando hasta mercadológicamente, en este caso específico es de Ya Felipe ya lo vio convivencia. como business. Sí, Claro, Ya quiere- ya quiere a ser ver, Juanita, socio. lo vamos a comercializar de la siguiente manera. No, no, realmente es algo de nicho, o sea, es Sí. el síndrome de Down, y que es donde, digo, yo sé que tú tienes experiencia en muchas otras cosas y lo quieres hacer en un espectro mucho más amplio de la inclusión, la convivencia y el desarrollo emocional de quienes convivimos con cualquier condición de cerca, ¿no? Pero digo, es que yo que convivo muy seguido con el güero yo nunca había tenido la oportunidad de convivir tan de cerca con alguien con síndrome de Down. Y bueno, lo han hecho maravilloso. O sea, y soy el Felipot, ¿no? Y ¿qué pedo, mi Bueno, no me dice qué pedo, pero ¿qué onda, Felipot? Y con su manita, y ya te driveé para que te pongas buzo y, o sea, y jugamos Órale, al perro. golf los domingos. Y órale, perro, Me encanta. Entonces, creo que el éxito en ustedes o en ti o en lo que estás haciendo y en lo que quieres hacer, sí es un acercamiento a eso específicamente, o sea, al síndrome de Down. Y creo que lo que platicas del libro desarrollado la historia por Macarena o contado por Macarena, Me encanta. es una gran idea porque es de un niño a otro niño. Sí, exacto. Y con lenguaje de niño, Ajá. bueno,
Ya luego platicamos de negocios, pero, Ya capital. pero sí, la verdad es que yo, yo se los juro que uno siente, digo, yo no sé si ustedes lo han sentido, yo creo que sí, pero uno genuinamente siente cuando o sea, Sí. cuando estás donde tienes que estar y cuando haces lo que viniste a hacer al mundo, Qué ¿sabes? padre. Y de verdad que a mí esas lágrimas que me sacó ir al CRIT, o sea, le escribí a Memo y le dije, es que no sabes cómo estoy llorando, hasta me da pena, porque no vayan a pensar que estoy llorando pues de De tristeza. tristeza, ajá. Y no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de genuina felicidad De y que aquí de es. agradecimiento con Emiliano de haberme llevado ahí. Es Qué que bonito. de no haber sido por él, yo nunca en mi vida hubiera ido a sentarme al CRIT a esperar a ver con quién podía hablar, Para ir a ayudar para ir a ayudar, ¿sabes? O sea, y al final, como que yo ya tenía ese mensaje muy adentro de mi corazón, pero lo que les decía hace ratito, o sea, como que chocaba un poco con el negocio que ya tenía, Sí. ¿sabes? Entonces, ¿cómo voy a dejar esto que ya tiene tantos Sí. años por esto que igual pero es que de verdad, cuando uno siente Me que ahí encanta ahí que en tu libro escribiste, me encanta capturar momentos, pero ayudando a la gente yo brillo. sí, Esa frase tal cual, se me quedó muy es que grabada. sí, y a lo mejor para ustedes no es tanto una ayuda social como la que para mí lo es, pero de verdad es que genuinamente cuando uno está en el lugar donde tiene que estar, Brillas. brillas. Y entonces tampoco me interesa pensar a futuro a dónde quiero llegar. O es que quiero ser no sé qué, o quiero hacer mi propio no sé qué. Literal, no tengo ni idea. O sea, yo de verdad Estás la fluyendo. primera vez en mi vida que estoy fluyendo con mi alma y donde pare, ¿sabes? Y hasta el momento que sea. O sea, igual y termino haciendo algo enorme o lo enorme que tenía que hacer es lo que estoy haciendo ahorita. Igual suma, Me encanta. Claro. ¿sabes? Claro. Entonces, pues igual con el libro, o sea, lo escribí y lo solté al universo. O sea, Ujú. no tengo ni idea de nada. O sea, Qué que padre. lo lea a quien le tenga que llegar. Qué padre. Pues que tengas un camino muy Ay, pues muchas iluminado. gracias. Oye, antes de cerrar, siempre hacemos 3 preguntas. Si tu valentía tuviera un soundtrack, ¿qué canción estaría tocando? No entiendo bien la... O sea, por ejemplo, mi canción siempre fue Roar de Katy Perry. ¿Ya sabes? No la voy a Ah, cantar, Juanita, no la voy a cantar. ¿verdad? No me voltees a ver. Tarareala. Tú sí la puedes cantar, por ejemplo. Ay, la de Sin Maquillar también es linda. No sé cuál es. De esta misma, La voy a ¿cómo se llama cantar. esta cantante? Bueno, No, es Sin Cuate. sin maquillaje. ¿Esa sería tu Maquillar canción? se llama. No sé si mi canción, pero tiene frasecitas que me gustan. Yo solo quiero que seas... Yo no te pido que seas normal, yo solo quiero que seas real, que seas tan bella cuando amaneces y no sé. O sea, como que estés a gusto contigo. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? ¿Qué libro estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo, híjole, es que sí leo muchos, como que leo, El que quieras. O te la cambio. ¿Qué libro te cambió la vida y que a te ver, gustaría regalarle a alguien? O sea, ¿qué libro regalarías? hay libros que he regalado, por ejemplo, El monje Que vendes de Ferrari. O sea, son libros que son, a mí me gusta ese tipo de lectura. A mí la lectura tan densa, Sí. me encantaría tener la paciencia o no sé qué virtud es esa, pero los libros, o sea, me encanta, por ejemplo, Joe Dispenza, pero Es difícil. es Es difícil. difícil, es una Sí. lectura Es complicada. una sí. lectura muy difícil. Sí. Wayne Dyer también me gusta. Es un poco menos denso, pero igual son libros muy largos. Entonces a mí me gusta como leer chiquitos, porque Ujú. si no empiezo como a picar Ujú. de acá y de acá y de acá y Sí. me canso. Ese del monje que vendió su Ferrari, eso es buen libro. O El Club de las 5 de la mañana, o sea, Como al final, de que te aprender, sume. Es que ese es como el lema mío. de aprendizaje. Lo que sume, bienvenido. Y por último, ¿qué mensaje, con qué te gustaría que se quedaran las personas que escucharon este episodio? El mensaje sería que abracen la biodiversidad humana. Ese es como el mensaje siempre. O sea, es lindo. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? ¿Qué tal Qué que hueva.
todos hiciéramos lo mismo, Ujú. que todos pensáramos igual, que todos sintiéramos igual. O sea, todos los niños que tienen una condición y sus familias vivimos etapas difíciles. No solo con síndrome de Down, o sea, hay síndromes muy complicados, parálisis. O sea, de verdad la gente que tiene un niño con una discapacidad en casa muchas veces no la pasa bien. O sea, hay un momento en el que puede que, o sea, lo integras a tu vida, ¿sabes? Pero siempre hay miedos y siempre hay angustias, incertidumbre y entonces cuando tú le sonríes a una persona y le dices, no, no pasa nada, o sea, si genuinamente le puedes cambiar la vida a una persona, ¿sabes? Entonces como pues, abrazar la diversidad, abrazar a las personas, o sea, ser buenas personas, seamos buenas personas. O sea, eso es al final Sí. el mensaje sin tanta vuelta. Así es. Pues gracias, Juanita. No, pues Muy bien. Muchas gracias, Juanita.